Bienvenidos al podcast número 3 de nuestro canal Investic. Todas las semanas estaremos compartiendo un interesante artículo asociado a la integración de inteligencia artificial en educación. Y oye, preparaos para una inmersión profunda en un tema que está revolucionando la educación: los profesores de inteligencia artificial. Y lo más increíble es que no estamos hablando de ciencia ficción. La Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, la Echicoste, ha llevado a cabo un estudio pionero utilizando profesores digitales de IA en un curso real de posgrado. Han puesto a prueba a estos profesores virtuales en las aulas, con resultados sorprendentes. ¿Te imaginas asistir a una clase magistral impartida por un Einstein virtual? Sería una experiencia increíble. Pero lo que realmente distingue a este estudio es que no se limita a implementar la tecnología, sino que investiga cómo la apariencia, la voz e incluso los movimientos de la IA influyen en el aprendizaje de los estudiantes. Totalmente. Y para comprender la relevancia de esta investigación, es fundamental hablar de la grave escasez de profesores a la que nos enfrentamos a nivel mundial. La UNESCO estima que necesitaremos la asombrosa cifra de 44 millones de profesores más para el año 2030. Es una cifra realmente preocupante, Chris. Y lo que es aún más importante, esta escasez no se limita a un solo país o región, es un desafío global que afecta a todos los niveles educativos. Exacto. Y aquí es donde la tecnología, como los profesores de IA, podría marcar una gran diferencia. Imagina poder proporcionar a cada estudiante, independientemente de su ubicación o circunstancias, acceso a una educación de calidad. Sin duda el potencial es enorme. Pero volvamos al estudio de la Shakis Coast. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que utilizaron realidad virtual en algunas de las clases. Los estudiantes se colocaban sus gafas de SRIA y ahí estaba su profesor de IA listo para impartir la clase. Es como tener un holograma personalizado en tu propia casa. Y no se trata solo de un profesor, ¿verdad? Había 10 profesores de IA diferentes, cada uno con su propia apariencia y estilo. Exacto, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los investigadores querían saber qué funcionaba y qué no, así que les preguntaron a los estudiantes qué les había gustado y qué no de la experiencia. Y déjame decirte que las respuestas son realmente reveladoras. Cuéntamelo todo, Ana. ¿Qué era lo que más les gustaba a los estudiantes de sus profesores virtuales? Pues parece ser que la apariencia importa y mucho. Los profesores de IA con un aspecto realista, especialmente aquellos basados en figuras conocidas como Einstein, fueron muy bien recibidos por los estudiantes. Tiene mucho sentido, ¿no? Es como si tuvieras a un personaje histórico frente a ti, impartiendo una clase solo para ti. ¿Quién no querría aprender de la mano de Marie Curie o Isaac Newton? Exacto. Y no se trata solo de una cuestión de fascinación. Los investigadores creen que la familiaridad de estos rostros icónicos puede ayudar a los estudiantes a sentirse más cómodos y conectados con el aprendizaje. Es como tener un profesor particular de ensueño, pero en versión digital. Ahora bien, me imagino que la apariencia no lo es todo. ¿Qué hay de la forma en que estos profesores de IA impartían la clase? ¿Qué tipo de voz y estilo de comunicación preferían los estudiantes? Esa es una excelente pregunta, Chris. Y de nuevo el estudio revela información muy interesante. Resulta que las voces robóticas y monótonas fueron un fracaso absoluto. Los estudiantes las encontraban aburridas y poco atractivas, lo cual no es de extrañar. Claro, a nadie le gusta escuchar una voz robótica durante horas. Pero ¿cuál era la alternativa? ¿Qué tipo de voz conectaba mejor con los estudiantes? Curiosamente descubrieron que las voces demasiado perfectas tampoco funcionaban. Las voces de IA que sonaban demasiado fluidas, demasiado elocuentes, generaban rechazo en los estudiantes. Es decir, ni muy robótico ni muy perfecto. Yeah. Tiene que haber un punto intermedio, ¿no? Exacto. Los estudiantes preferían las voces que sonaban naturales incluso con ligeras imperfecciones. Un poco de vacilación, una entonación que denotara naturalidad, incluso un ligero acento. Todos esos detalles contribuían a que la IA pareciera más humana y por lo tanto más agradable. Es como si estuvieras hablando con un profesor real que a veces se equivoca o hace una pausa para pensar. Eso lo hace más humano, más cercano. Y hablando de naturalidad, ¿qué hay del lenguaje corporal de estos profesores de IA? Pues precisamente los movimientos rígidos y antinaturales fueron muy criticados por los estudiantes. Les resultaban distractores y poco naturales. Querían que sus profesores de IA se movían con soltura, con gestos y expresiones que transmitieran naturalidad. Claro, porque al final del día, por muy avanzado que sea un programa de IA, si se mueve como un robot, la ilusión se rompe. Exactamente. Y no solo eso, los estudiantes también valoraron la variedad y la novedad en sus profesores de IA. Les gustó la idea de que esos profesores virtuales pudieran adoptar diferentes estilos de enseñanza e incluso sentido del humor. Eso sí que es interesante. Es decir, que no se trata solo de replicar la experiencia de un profesor humano, sino de ir más allá, de explorar las posibilidades que ofrece el entorno virtual para crear una experiencia de aprendizaje más atractiva y personalizada. Precisamente. Y esto nos lleva a uno de los hallazgos más importantes del estudio: la importancia de la interactividad.
Los estudiantes no querían ser meros receptores pasivos de información, querían participar, hacer preguntas, recibir retroalimentación personalizada. Lo cual tiene mucho sentido. La interacción es clave en cualquier proceso de aprendizaje, ya sea en un aula tradicional o en un entorno virtual. Es lo que permite a los estudiantes afianzar conocimientos, resolver dudas y profundizar en los temas que más les interesan. Exacto. Y en ese sentido, los estudiantes del estudio de LaunchCodes tenían algunas ideas muy claras sobre cómo debería ser su interactividad. Para empezar, querían poder hacer preguntas a sus profesores de IA en tiempo real como lo harían en una clase presencial. Eso parece bastante básico, ¿no? Al fin y al cabo, ¿de qué sirve tener un profesor virtual si no puedes interactuar con él? Sí, pero iban más allá. Imaginaban sistemas de IA capaces de comprender sus fortalezas y debilidades individuales y de ofrecerles apoyo y desafíos a medida. Es como tener un tutor personal con inteligencia artificial. Increíble. Y hablando de romper barreras, los estudiantes también destacaron el potencial de los profesores de IA para hacer que la educación sea más accesible. Sin duda. Piensa en estudiantes de zonas rurales o de comunidades marginadas que de repente tienen acceso a los mejores profesores del mundo a través de la IA, o en estudiantes con discapacidades que pueden beneficiarse de un aprendizaje personalizado y adaptado a sus necesidades. Es una visión inspiradora sin duda. Aunque también es cierto que como con cualquier tecnología emergente hay desafíos que debemos abordar. Por supuesto. Uno de los más importantes es garantizar que la IA se utilice de forma ética y responsable en la educación. Debemos asegurarnos de que estos sistemas no perpetúen sesgos existentes o que creen nuevas brechas digitales. Totalmente. La tecnología debe estar al servicio de la humanidad y eso implica usarla para construir un futuro más justo e igualitario para todos. Exacto. Y en el ámbito educativo, esto implica encontrar el equilibrio adecuado entre la interacción humana y la enseñanza impulsada por la IA. ¿A qué te refieres exactamente, Ana? Me refiero a que los profesores no solo transmiten conocimientos, también ofrecen apoyo emocional, inspiran, motivan. Son mentores confidentes, guías, especialmente en el complejo mundo de la educación superior. Claro, esa parte humana es fundamental. Al final, por muy sofisticado que sea un algoritmo, no puede reemplazar la calidez, la empatía y la comprensión de un profesor de carne y hueso. Exactamente. Y lo interesante es que los estudiantes del estudio de LaunchCodes también lo veían así. No percibían a los profesores de IA como un reemplazo de los profesores humanos, sino como una herramienta complementaria. Es decir, que la clave está en encontrar la sinergia adecuada entre la tecnología y el factor humano. Exacto. Combinar lo mejor de ambos mundos para crear una experiencia de aprendizaje más completa, atractiva y eficaz para todos. Me gusta cómo suena eso. Y hablando de combinar, volvamos a la realidad virtual por un momento. ¿Qué papel juega en todo esto? ¿Cómo reaccionaron los estudiantes a las clases impartidas en entornos virtuales? Pues en general la respuesta fue positiva. Los estudiantes encontraron las clases de Revi más inmersivas y memorables que las clases tradicionales. Tiene sentido. La realidad virtual te permite sumergirte en el contenido de la clase de una forma totalmente diferente. Imagina poder explorar la antigua Grecia mientras estudias filosofía o adentrarte en el cuerpo humano mientras aprendes anatomía. Exacto. Las posibilidades son infinitas. Sin embargo, también hubo algunas salvedades. Algunos estudiantes comentaron que las clases de la RB podían resultar agotadoras después de un tiempo. Claro, es como todo, ¿no? La moderación es clave. Exacto. Los expertos recomiendan utilizar la realidad virtual de forma estratégica, combinándola con otros métodos de enseñanza para crear una experiencia de aprendizaje equilibrada y efectiva. Me parece una idea estupenda. Y hablando de ideas estupendas, el estudio de LaunchCodes también exploró la posibilidad de que los profesores de IA adoptaran diferentes roles en el aula, no solo el de profesor principal. Sí, por ejemplo, como asistentes de enseñanza proporcionando apoyo individualizado a los estudiantes o como guías virtuales en museos y sitios históricos. Qué interesante. Es como tener un experto personalizado siempre a tu disposición. Y hablando de expertos, ¿qué hay de la especialización? ¿Crees que los profesores de IA podrían llegar a ser tan especializados como los profesores humanos? Esa es una pregunta muy interesante, Chris. Y la verdad es que todavía no tenemos una respuesta definitiva. Esa es una pregunta muy interesante, Chris. Y la verdad es que todavía no tenemos una respuesta definitiva. ¿Y qué dicen los expertos al respecto? Bueno, algunos creen que la IA podría llegar a igualar e incluso superar la capacidad humana para procesar información y adquirir conocimientos. Lo cual significaría que, en teoría, un profesor de IA podría especializarse en cualquier campo imaginable. Exactamente. Podrías tener un profesor de IA especializado en física cuántica, otro en historia medieval, otro en literatura latinoamericana. Las posibilidades son infinitas. Suena que estamos ante un cambio de paradigma en la educación. Sin duda. Y como con cualquier cambio de paradigma hay incertidumbre, hay dudas, hay desafíos, pero también hay una enorme oportunidad para reinventar la educación y hacerla más accesible, efectiva y atractiva para todos.
Totalmente de acuerdo, Ana. Y hablando de oportunidades, ¿qué podemos esperar del futuro de los profesores de IA? ¿Qué nos darán los próximos años en este apasionante campo? Bueno, según los expertos, en los próximos años veremos un aumento exponencial en la capacidad de procesamiento de la IA, lo que permitirá crear profesores virtuales aún más sofisticados y realistas. Es increíble pensar en lo que nos depara el futuro. Pero mientras esperamos con ansias estos avances, volvamos al presente. ¿Qué conclusiones podemos extraer del estudio de la ChatGPT? ¿Qué nos dice sobre el futuro de la educación? Yo creo que una de las conclusiones más importantes es que la tecnología por sí sola no es la solución a todos nuestros problemas educativos. Claro, al final la educación es mucho más que la simple transmisión de información. Se trata de inspirar, de motivar, de despertar la curiosidad, de fomentar el pensamiento crítico. Exactamente. Y esas son cosas que, al menos por ahora, solo los seres humanos podemos hacer. Entonces, ¿cuál es el futuro de la educación? ¿Cómo encajan los profesores de IA en este panorama? Creo que el futuro de la educación pasa por encontrar la combinación perfecta entre la calidez humana y la eficiencia tecnológica. Combinar lo mejor de ambos mundos para crear una experiencia de aprendizaje única y enriquecedora para cada estudiante. Exactamente. Y creo que el estudio de las ChatGPT nos ofrece una visión muy interesante de cómo podría ser esa combinación en la práctica. Sin duda. Y hasta aquí nuestra inmersión profunda en el mundo de los profesores de IA, un campo fascinante y en constante evolución, que promete revolucionar la educación tal y como la conocemos. Efectivamente, Chris. Este estudio nos da una base sólida para entender las preferencias de los estudiantes y cómo la tecnología puede integrarse de manera efectiva. Y si pensamos en el futuro, es emocionante imaginar cómo estas tecnologías podrían evolucionar para ofrecer una educación aún más personalizada y accesible. Totalmente. Imagina un mundo donde la ubicación geográfica o los recursos económicos ya no son un obstáculo para acceder a una educación de calidad, donde cada estudiante, sin importar sus circunstancias, puede aprender a su propio ritmo con las herramientas que mejor se adapten a sus necesidades. Exacto. Y donde los profesores humanos y virtuales trabajan en conjunto para guiar, inspirar y preparar a las próximas generaciones para los desafíos del futuro. Un futuro que sin duda estará marcado por la tecnología, pero también por la necesidad de desarrollar habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico y la inteligencia emocional, habilidades que nos definen como seres humanos. Totalmente de acuerdo, Chris. Al final, la tecnología es una herramienta y como tal su impacto dependerá de cómo la utilicemos. Y en el ámbito educativo, creo que tenemos una oportunidad única para utilizarla de manera que beneficie a toda la humanidad. Sin duda. Y creo que el estudio de la ChatGPT nos muestra que vamos por buen camino. Absolutamente. Bueno, Ana, ha sido un placer explorar este tema tan fascinante contigo. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tus ideas con nosotros. El placer ha sido mío, Chris. Siempre es un gusto hablar de educación y tecnología. Y a ti, querido oyente, te invitamos a que nos dejes tus comentarios sobre este episodio. ¿Qué te ha parecido la idea de los profesores de IA? ¿Crees que cambiarán la educación tal y como la conocemos? Nos encantaría escuchar tu opinión. Y hasta aquí nuestra inmersión profunda de hoy. No te pierdas nuestro próximo episodio donde exploraremos otro tema apasionante en el mundo de la educación y la tecnología. Hasta la próxima.